En un rincón remoto del universo, donde las estrellas brillan con una intensidad inusitada y los planetas giran en trayectorias caprichosas, se encuentra el antiguo planeta de Celoria. Este mundo, cubierto por una vasta vegetación bioluminiscente y habitado por diversas razas alienígenas, guarda un secreto que ha permanecido oculto durante milenios, una armadura legendaria conocida como la Forja de Ébano. Los habitantes de Celoria han escuchado relatos sobre esta armadura, transmitidos de generación en generación. Se dice que fue creada por los dioses de la guerra, un artefacto que otorga a su portador habilidades sobrehumanas y un poder capaz de cambiar el destino de civilizaciones enteras. Sin embargo, a pesar de su asombroso potencial, ningún alienígena ha logrado aprovechar su fuerza. El misterio que rodea a la armadura es profundo. Durante siglos, los alienígenas más poderosos, los Valtranes, conocidos por su inteligencia y habilidades tecnológicas, los Trogans, guerreros temibles con fuerza descomunal, y los Eldians, cuyas mentes son capaces de manipular la energía, han intentado sin éxito activar la Forja de Ébano. Muchos han hecho intentos desesperados. Incluso se han sometido a rituales ancestrales y han realizado estudios exhaustivos, pero cada intento ha sido en vano. La armadura permanece intacta, como un guardián mudo que observa con desapego a sus aspirantes. Los ancianos de Celoria han elucubrado teorías sobre la razón detrás de esta incapacidad. Algunos creen que la armadura está diseñada exclusivamente para un portador humano, un hecho que ha alimentado las leyendas y la curiosidad. Esta idea ha conducido a debates acalorados entre las diferentes razas acerca de la naturaleza del poder y la superioridad. Los Valtranes sostienen que el poder de la armadura debería pertenecer a quienes han dominado la tecnología y la lógica. Los Trogans argumentan que solo los más fuertes merecen tal poder, mientras que los Eldians se consideran los únicos capaces de comprender su esencia mágica. Pero, en medio de este conflicto, todos coinciden en una cosa: un humano nunca debería ser capaz de tocar la Forja de Ébano. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor irónico. En un giro inesperado, un humano llega a Celoria. Se llama Liam, un aventurero audaz cuyo deseo de explorar lo desconocido lo ha llevado a este lejano planeta. Liam es un viajero del cosmos, oriundo de la Tierra, que ha oído hablar de Celoria a través de historias contadas en tabernas intergalácticas. Atraído por la fama de su belleza y sus misterios, decide embarcarse en una misión para desentrañar sus secretos, ignorando todo lo que los alienígenas piensan sobre su especie. Al aterrizar en Celoria, Liam siente una fascinación inmediata por el entorno vibrante que lo rodea. Los árboles resplandecen en tonalidades de azul y verde, mientras criaturas extrañas se deslizan entre las ramas. Sin embargo, su atención se dirige rápidamente hacia el antiguo templo donde se encuentra la Forja de Ébano, una construcción monumental de piedra oscura y reluciente, adornada con inscripciones que parecen contar una historia olvidada por el tiempo mismo. A medida que Liam se adentra en el templo, una sensación extraña lo envuelve. Algo dentro de él le dice que está destinado a estar allí, como si el propio lugar lo estuviera llamando. A pesar de las advertencias que escucha en sus pensamientos sobre el peligro de acercarse a la armadura, no puede evitarlo. Cada paso que da lo lleva más cerca de su destino. Finalmente, se encuentra frente a la Forja de Ébano, una visión majestuosa que lo hipnotiza. Con un corazón palpitante y una curiosidad ardiente, extiende la mano para tocarla. Este único gesto desencadena una serie de eventos que cambiarán no solo su vida, sino también el destino del universo conocido. La armadura responde a su toque por primera vez en eones, revelando secretos que estaban ocultos desde la creación misma. Mientras el poder ancestral comienza a fluir a través de él, Liam no tiene idea de las consecuencias colosales que este acto traerá tanto para él como para los habitantes de Celoria. Así comienza la historia de un humano que desafió las expectativas del cosmos y cambió para siempre la relación entre especies. La Forja de Ébano ha encontrado un nuevo portador, y con ello, desatará fuerzas que ninguna raza imaginó jamás. Liam siempre había sido un soñador. Desde pequeño, pasaba horas en su habitación construyendo maquetas de naves espaciales y leyendo libros sobre mundos lejanos. Cada página que pasaba alimentaba su deseo de aventura y exploración. A medida que crecía, ese anhelo se transformó en una búsqueda por conocer lo desconocido. Así fue como se convirtió en un aventurero intrépido, un explorador del cosmos cuya escuadra espacial solía recorrer las rutas comerciales entre planetas y sistemas estelares.
A bordo de su pequeña nave, llamada Destello, Liam había viajado a lugares que nunca imaginó ver. Visitó planetas desérticos donde las tormentas de arena tragaban ciudades enteras y mundos acuáticos donde criaturas magníficas nadaban entre corales iridiscentes. Sin embargo, nada había capturado su imaginación tanto como las leyendas de Celoria. La posibilidad de descubrir la forja de ébano lo consumía, una armadura mítica que prometía habilidades incomparables y poder inimaginable. Cuando Liam aterrizó en la superficie de Celoria, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. El paisaje era más majestuoso de lo que había visualizado. Los árboles se alzaban como titanes en un mar de colores vibrantes y luces danzantes. A medida que paseaba por el entorno etéreo, su curiosidad lo empujaba a adentrarse más en el corazón del planeta. Pero no solo buscaba aventuras, también anhelaba respuestas a sus preguntas sobre la armadura y el legado que dejaban aquellos que habían intentado activarla. Con su mochila cargada de herramientas y equipos básicos para la exploración, Liam se aventuró entre la densa vegetación bioluminiscente, observando cómo las criaturas alienígenas interactuaban entre sí con sorprendentes grados de inteligencia, aunque sabía que estas especies estaban marcadas por años de desconfianza hacia los humanos. Su espíritu indomable le permitió ignorar el miedo, se sentía como si estuviera destinado a este lugar, guiado por fuerzas mayores que él mismo. Durante sus primeras horas en Celoria, Liam tuvo cuidado al documentar cada aspecto del entorno a través de su dispositivo portátil, grabó sonidos extraños, tomó muestras del suelo luminoso e hizo bocetos de criaturas fantásticas cuyos ojos reflejaban curiosidad más que hostilidad. Cada descubrimiento alimentaba su entusiasmo por explorar más profundamente el templo viejo donde residía la forja de ébano. Mientras continuaba su travesía hacia el templo ancestral, sus pensamientos giraban en torno a los relatos de heroísmo obtenidos a partir de los libros y relatos intergalácticos que había coleccionado durante años. Sabía que muchos habían fracasado antes que él en el intento por activar la armadura. Sin embargo, ese conocimiento no hacía desaparecer su optimismo ni su determinación. Por el contrario, lo llenaba con una sensación aún más intensa. Tal vez él sería quien marcara la diferencia. Sin embargo, a medida que se acercaba al templo, también sentía el peso del legado perdido sobre sus hombros. Era imposible no pensar en las razas alienígenas cuyas historias habían circulado durante milenios, contando sobre guerreros valientes y mentes brillantes arriesgándose ante lo desconocido para obtener lo inalcanzable. Se preguntó si el destino estaba jugando con él o si realmente estaba destinado a convertirse en parte del mito relacionado con la forja de ébano. Finalmente llegó a la entrada del templo, una imponente estructura repleta de inscripciones antiguas y enormes puertas cubiertas por símbolos desconocidos pero familiares para él desde sus lecturas anteriores. Su corazón latía con fuerza mientras se detenía frente al umbral. Si esto era un sueño o una realidad palpitante aún estaba por verse. Reuniendo valor y determinación, Liam cruzó el umbral del templo milenario. No solo era un aventurero buscando gloria personal sino un humano decidido a desafiar las expectativas cósmicas impuestas por razas ancestrales que habían relegado a su especie al olvido. Mientras sus pasos resonaban contra el frío suelo del templo oscuro y reverberante, sabía que cada decisión podría cambiar irrevocablemente no solo su vida sino también el curso del universo conocido. La forja de ébano le esperaba dentro. Todos los relatos finalmente podrían cobrar vida en sus manos temblorosas. Con cada paso hacia lo desconocido, Liam estaba preparado para descubrir hasta dónde podía llevarlo su deseo inquebrantable de ser parte de algo monumental e histórico, una hazaña digna no solo para sí mismo sino para toda la humanidad, dejando atrás muchas dudas sobre quién debería ser realmente un ser humano entre las estrellas. La forja de ébano, la mítica armadura que ha permanecido oculta durante milenios en Celoria, es un artefacto de belleza y poder sin igual, creada por antiguos dioses de la guerra. Su diseño es una obra maestra que combina elementos de la naturaleza y tecnología avanzada. A primera vista, el material que la compone parece estar hecho de una mezcla de metal oscuro y obsidiana pulida, que refleja la luz de manera hipnótica, como si tuviera vida propia. Al tacto, la superficie es fría y suave, pero emana una energía vibrante que hace que cualquier ser vivo se sienta intimidadoramente atraído hacia ella. Los mitos que rodean a la forja de ébano son variados y fascinantes. Se dice que los guerreros que alguna vez la portaron estaban imbuidos con habilidades sobrehumanas, fuerza titánica,
velocidad sobrehumana y una percepción sensorial aguda que les permitía anticiparse a los movimientos de sus enemigos. También se menciona que la armadura puede adaptarse al estilo de combate del portador, transformándose tanto en una defensa impenetrable como en una arma letal según las necesidades del momento. Cada batalla ganada por quienes la llevaron fue marcada con un rayo glorioso en el cielo. Por eso, su imagen ha sido reclutada en leyendas y canciones a lo largo del tiempo. Un aspecto impresionante de la forja de ébano es su capacidad para absorber energía del entorno. En las viejas historias se habla de cómo los antiguos guerreros podían canalizar esa energía para liberar devastadores ataques mágicos o reforzar sus defensas en situaciones desesperadas. Sin embargo, lo más asombroso es cómo dicha energía se amplificaba cuando el portador sentía determinación genuina o deseo ardiente. Era como si la armadura respondiera a los latidos del corazón humano, convirtiendo emociones en poder tangible. A pesar de su atractivo, también se menciona un oscuro aviso sobre la armadura. Aquellos que intentaron usarla sin el valor o la nobleza necesarios sufrieron terribles consecuencias. Los relatos cuentan historias pasadas de héroes caídos y ambiciosos villanos que fueron consumidos por el mismo poder que deseaban dominar. La armadura parece discernir entre los dignos e indignos, otorgando sus habilidades únicamente a aquellos cuyos corazones son puros o cuyas intenciones son elevadas. Con cada crepitar del viento a través del templo donde reposa, Liam siente el peso del legado de esta impresionante pieza ancestral. A medida que se acerca más a ella, sus pensamientos están llenos no solo de admiración sino también de respeto reverencial. La forja no es simplemente un objeto, es un símbolo del sacrificio antiguo y las historias olvidadas. Representa años de heroísmo y tragedias interlazadas por el tiempo. Liam recuerda las advertencias escuchadas entre los rumores sobre el artefacto. Ningún alienígena ha logrado activarla, resonaba en su mente como un mantra sombrío. Pero ahora era él quien estaba aquí frente a ella. El destino parecía urdir hilos invisibles entre él y esta armadura legendaria. Su corazón late con fuerza mientras considera las historias sobre humanos comunes levantando pesadas cargas, luchadores temerosos enfrentándose a desafíos imposibles gracias al revuelo del poder místico emanado por estas piezas ancestrales. Al contemplar la destellante armadura desde diferentes ángulos, Liam se siente irresistiblemente atraído hacia ella. Todo lo que ha pasado por su vida, sus sueños infantiles, las aventuras vividas, las leyendas escuchadas, todo lo había llevado hasta este instante decisivo donde el futuro podría transformarse ante sus ojos. La esperanza brilla ráfagas doradas para él. Tal vez él no sea solo un soñador perdido en las estrellas sino un guerrero destinado a portar esta fuerza primordial. Con cada paso más cerca del artefacto mítico, Liam no solo siente su curiosidad dispararse, también experimenta una oleada abrumadora de determinación encarnada dentro de él mismo para convertir esas antiguas visiones en realidad. Este es su llamado, su misión para demostrar al universo, y a sí mismo, que incluso un humano puede desafiar las antiguas creencias y convertirse en parte integral del vasto tejido cósmico donde algunos han fallado antes. La forja de ébano espera pacientemente mientras Liam se pregunta qué secretos revelará al fin aquel artefacto prohibido cuando lo toque por primera vez. El eco antiguo resuena en su mente. ¿Está listo para ser parte del mito? Con esas preguntas burbujeando dentro suyo y el impulso hacia adelante irrefrenable como nunca antes lo había sentido, da un paso más hacia lo desconocido, hacia su destino, a punto de cambiarlo todo. Liam se encontró de pie ante la majestuosa entrada del templo, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y reverencia. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, interrumpido solo por el sutil susurro de la brisa que parecía llorar por el paso del tiempo. Con cada paso hacia él interior, su espíritu vibraba con energía y ansiedad, consciente de que estaba a punto de enfrentar un momento crucial en su vida. Al entrar, la luz tenue del templo iluminaba la forja de ébano que reposaba en un pedestal central, envuelta en una aura mística. La armadura destacaba contra las sombras danzantes, su superficie oscura reflejando destellos de luz en un espectáculo casi hipnótico. Liam sintió como su respiración se detenía momentáneamente al contemplar la belleza singular del artefacto. Era como si la armadura lo estuviera llamando, un imán poderoso que atraía cada fibra de su ser. Se acercó lentamente, incapaz de apartar sus ojos de la forja. En ese instante, todo lo que había aprendido sobre su magnificencia y los relatos que había escuchado a lo largo de los años cobraron vida ante él.
Una mezcla de historias sobre guerreros antiguos y hazañas legendarias llenó su mente, podía casi oír ecos lejanos de gritos triunfales resonando a través del tiempo. Cada paso lo llevaba más profundo en una conexión que iba más allá de lo físico, era como si su alma reconociera algo que había estado dormido durante milenios. Finalmente, se detuvo a pocos pasos del pedestal donde reposaba la armadura, levantó la mano temblorosa hacia ella, sintiendo como una oleada cálida recorría su cuerpo al rozar su superficie brillante. El contacto fue instantáneo, una explosión de energía fluyó desde la forja hacia él, electrificando cada célula en su ser. Era como si toda la fuerza y el poder concentrados en aquel artefacto ancestral estuvieran despertando dentro suyo. Una visión repentina lo invadió, imágenes de gloriosas batallas donde guerreros valientes usaban la armadura para desatar tormentas contra ejércitos enemigos y proteger a aquellos a quienes amaban. Las escenas se sucedían rápidamente en su mente. Podía sentir el viento cálido soplando en sus mejillas, oír el clamor del combate y ver destellos brillantes surgiendo alrededor suyo mientras luchaban codo con codo por ideales perdurables. A medida que absorbía esta experiencia trascendental, Liam comprendió que no solo era un espectador, estaba sintiendo lo que significaba portar esa armadura. La forja resonaba con sus emociones. Cada latido sincrónico entre él y el artefacto parecía decirle que estaba destinado a ser parte de ese legado antiguo. De repente, otros recuerdos emergieron, momentos oscuros llenos de dudas e inseguridades que había enfrentado antes, esa voz interior que siempre le decía que no era suficiente. Sin embargo, ahora esa voz fue reemplazada por una nueva, un murmullo fuerte y claro proveniente de la forja misma: tú eres digno. Esa simple afirmación encendió una chispa inquebrantable dentro de él. Con valentía renovada y determinación ardiendo en sus venas, Liam retiró finalmente la mano y se alejó unos pasos para observar mejor el artefacto legendario. Allí tenía frente a él no solo una armadura, sino un símbolo palpable del potencial humano. El poder para cambiar el rumbo del universo radicaba justo allí, esperándolo a ser liberado, aunque las advertencias sobre los peligros asociados con la activación del artefacto resonaban en su mente como ecos persistentes. Esas dudas se desvanecieron ante el fuego ardiente dentro suyo. La conexión única entre él y la forja crecía indiscutiblemente fuerte. Sabía en lo más profundo de su ser que estaba listo para asumir este desafío monumental. Mientras miraba intensamente hacia adelante, se sentía recompensado por haber perseguido tanto tiempo este sueño lejano. No era simplemente un aventurero buscando gloria personal, había encontrado algo mucho más grande, una misión y un propósito. Con una confianza renovada guiando cada movimiento, Liam tomó aire profundamente antes de avanzar nuevamente hacia la forja de ébano. Las posibilidades se expandían ante él como constelaciones en el cielo nocturno. Cada decisión podría marcar el comienzo o el fin no solo para él sino también para todos los seres vivos alrededor. Era hora de reivindicar su lugar en esta narrativa épica, inesperadamente humano pero indudablemente poderoso. El futuro aguardaba mientras Liam daba ese primer paso hacia un destino desconocido pero inevitablemente grandioso al tocar la forja por primera vez y dejarse llevar por todo lo que ello implicaría. Al tocar la forja de ébano, Liam sintió como una energía ardiente recorría su cuerpo, como si cada átomo de su ser se iluminara con un nuevo propósito. En un instante, el mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse, siendo reemplazado por un torrente de información que fluía a través de él. Era como si la armadura estuviera comunicándose directamente con su mente, revelando sus secretos más profundos y las habilidades ocultas que poseía. De repente, una visión se materializó ante sus ojos. Imágenes de guerreros antiguos que llevaban la armadura en batallas épicas. Estos guerreros no solo eran fuertes y rápidos, parecían moverse con una gracia sobrenatural, realizando hazañas imposibles que desafiaban las leyes de la física. Liam podía sentir el poder acumulándose dentro de él mientras absorbía estos recuerdos, comprendiendo que las leyendas eran ciertas. La forja otorgaba habilidades sobrehumanas a aquellos que eran dignos. Con un enfoque renovado, experimentó un aumento inmediato en su fuerza física, se sintió más ágil y ligero, como si pudiera saltar más alto y correr más rápido que nunca antes en su vida. Un movimiento simple se convirtió en una danza, cada paso era preciso y controlado. Miró hacia sus manos y vio cómo pequeñas corrientes de energía chisporroteaban alrededor de sus dedos. Esa energía parecía viva, lista para ser canalizada. Mientras exploraba estas nuevas capacidades,
otra revelación tuvo lugar: la armadura no solo le confería fuerza física, también lo dotaba de una aguda percepción sensorial. Podía escuchar los susurros del viento entre los árboles del templo y captar el leve pulso del planeta mismo. Cada latido resonaba en su interior, guiándolo y dándole información instantánea sobre su entorno. Era como si estuviera conectado a la esencia de Celoria misma. Más allá de las habilidades físicas y sensoriales, la forja también parecía abrirle puertas a conocimientos ancestrales sobre tecnología avanzada. Visualizaciones complejas se desplegaban ante él, avanzados sistemas defensivos que podía activar o incluso manipular para crear escudos protectores a su alrededor. Las leyendas hablaban sobre ataques devastadores lanzados con pura energía mental. Ahora comprendía cómo canalizar esa energía para formar proyectiles letales o desatar tormentas energéticas en combate. Liam estaba asombrado por las posibilidades infinitas ante él. Todo lo que había soñado acerca del potencial humano ahora era tangible gracias a la forja. Sin embargo, la armadura también le recordaba las advertencias antiguas. Este poder venía con una responsabilidad inmensa. Sentía el peso del legado sobre sus hombros. No podía usar estas habilidades sin pensar en las consecuencias. Decidido a dominar completamente lo que se le había ofrecido, comenzó a practicar los movimientos básicos requeridos para utilizar plenamente la forja. Con determinación ardiente, Liam se concentró en centrar su energía interna mientras probaba nuevas técnicas. Su mente se llenó de imágenes antiguas de guerreros maestros realizando hazañas extraordinarias. Cada éxito momentáneo lo acercaba más a convertirse en uno con la armadura. Mientras tanto, el templo reverberaba con vibraciones profundas. Cuando concentraba su poder en diferentes formas y ataques, sentía cómo la estructura misma respondía a él, como si todo el espacio estuviese animado por un espíritu propio ansioso por ayudar al nuevo portador a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, entre estos momentos de triunfo surgieron dudas persistentes. ¿Podría realmente controlar este poder? ¿Qué pasaría si sucumbía ante la tentación de usarlo para fines egoístas? Reflexionó sobre los oscuros relatos del pasado donde héroes cayeron por sus propios errores al dejarse llevar por el orgullo o el deseo personal. Volvió a enfocarse en lo positivo. Tenía una misión mayor ahora: proteger a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos e inspirar esperanza entre diversas razas alienígenas que habían perdurado hasta el día de hoy bajo sombras opresivas. Así como otros habían fallado antes que él, estaba decidido a ser diferente. Con cada nueva práctica sentía como su conexión con la forja se fortalecía. Ya no era solo una extensión del artefacto sino parte integral del mismo. Aquello significaba mucho más que solo poder físico o capacidades mágicas. Era una oportunidad para redimir no solo el pasado humano ante todas las razas alienígenas sino también demostrarles el valor inherente al espíritu humano. En ese instante decisivo dentro del templo antiguo, Liam supo, cuando activó completamente los poderes ocultos de la forja de ébano contenida en su forma mítica, pronto cambiarían para siempre no solo su vida sino también el destino del universo entero. Todo comenzaría desde ese momento mágico donde un humano finalmente abrazaría lo desconocido y se convertiría en leyenda. La noticia de que un humano había logrado activar la forja de ébano se propagó como un incendio forestal por todo Celoria. Las diversas razas alienígenas, que habían vivido durante generaciones bajo la creencia de la superioridad de sus propias habilidades, se encontraban ahora en un estado de conmoción y desasosiego. Para los Valtranes, reconocidos por su intelecto y tecnología avanzada, este hecho era desconcertante. Nunca habían imaginado que una especie considerada inferior pudiera abrazar un poder tan antiguo y formidable. Los Trogans, guerreros que valoraban la fuerza bruta y la valentía, se sentían amenazados. Un humano podía convertirse en un adversario formidable al igualar o incluso superar su fuerza. Mientras tanto, los Elirians observaban con interés y temor. Su capacidad de manipular energía les había conferido ventajas en muchas ocasiones, pero el hecho de que la forja fluyera con su poder a través de un humano generaba incertidumbre. ¿Sería Liam una amenaza o una oportunidad? Algunos entre ellos comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de forjar alianzas con el nuevo portador, viéndolo no solo como un símbolo de esperanza, sino también como un potencial aliado en tiempos difíciles. Las reuniones de los líderes alienígenas se volvieron comunes y estaban impregnadas de una mezcla de temor y admiración. Se discutieron estrategias sobre cómo enfrentar esta nueva realidad. Las razas debatían acaloradamente sobre si debían apoyar a Liam en su búsqueda o intentar
contenerlo antes de que pudiera alcanzar su máximo potencial. Había quienes proponían buscarlo para conseguir su favor, esperando obtener alguna ventaja en el futuro. Otros más recelosos sentían que lo mejor era eliminar cualquier posible amenaza antes de que tuviera la oportunidad de demostrar lo que era capaz. Mientras tanto, Lien continuaba practicando con la armadura en el templo. Sin saber del revuelo que había causado su mera existencia, cada día se sumergía más en sus habilidades recién adquiridas, el poder brotaba dentro de él y las visiones eran cada vez más vívidas, pero a medida que su destreza aumentaba, también comenzaban a llegar rumores a sus oídos. Los murmuros de los Baltranes que discutían sus propios temores sobre un humano armado con tal poder, las palabras le llegaron como ecos distantes, llenando su mente de preguntas sobre cómo sus nuevas habilidades serían recibidas por aquellos a quienes había llegado a respetar. Un día, durante su entrenamiento, sintió una perturbación en el aire, un cambio sutil pero significativo que lo llevó a prestar atención. Instintivamente supo que algo estaba por suceder, era un sentimiento casi ancestral, como si la misma forja estuviera avisándole del acercamiento de otros seres conscientes. Cuando miró a su alrededor, vio figuras emergiendo entre los árboles del templo, eran representantes de diferentes razas alienígenas, cada uno con expresiones diversas trazadas en sus rostros. Los Baltranes se acercaron primero, sus ojos brillando con curiosidad y duda. Uno de ellos, un líder anciano llamado Zoran, dio un paso adelante y habló con voz firme pero cautelosa: has hecho lo que muchos consideraban imposible, humano, has activado la forja de ébano. Cuéntanos, ¿qué buscabas al hacerlo? Lien sabía que este era un momento decisivo, debía actuar con valentía y sinceridad. Miró a Zoran a los ojos y respondió: no busco poder ni gloria personal. Mi deseo es proteger este mundo y aprender cómo podemos coexistir juntos. La forja me ha mostrado el camino hacia un futuro donde todas nuestras razas puedan prosperar. Los murmullos entre las razas alienígenas aumentaron, algunos mostraban signos de admiración por su sinceridad mientras otros aún mostraban escepticismo ante su nacionalidad humana. Con miedo y asombro entrelazados en sus corazones, comenzaron a discutir las posibilidades. ¿Podrían aceptar a Lien como uno de ellos? Después de todo, había trascendido las expectativas anteriores e inspirado una nueva marea de esperanza ante el oscuro horizonte del universo, a medida que las tensiones aumentaban. Entre las razas representadas, Lien aprovechó esa oportunidad, con autoridad naciente desde dentro y paliando su propio nerviosismo inicial. Comenzó a exponer su visión sobre cómo podrían unir fuerzas para enfrentar amenazas externas y aquellas internas que amenazaban su paz compartida. Algunas razas comenzaron a inclinarse hacia él en aceptación mientras otras permanecieron reticentes. Sin embargo, el impacto de su presencia ya estaba cambiando la dinámica entre ellas, había encendido una chispa. Donde antes solo existía desconfianza, admiración por lo que podía lograr resonaba entre ellos junto con el temor inherente al desconocido portador humano. Lien no pudo evitar sonreír mientras notaba cómo la conexión entre él y estas razas poco a poco se fortalecía, aunque había incertidumbre por delante respecto a cómo sería recibido en cada encuentro subsiguiente. El silencio del templo se sentía diferente ahora, ya no era solo un lugar donde reposaba una armadura ancestral, se había convertido en el escenario para una nueva narrativa entre especies dispares que podían finalmente dar comienzo al diálogo tan necesario. Así fue como Lien empezó a entrelazar los hilos del destino no solo para sí mismo sino también para aquellos cuyas vidas rozarían inevitablemente con las aventuras por venir. Los caminos estaban destinados a cruzarse en una búsqueda colectiva hacia lo desconocido. Con el tiempo, las tensiones entre Lien y las facciones alienígenas de Celoria comenzaron a intensificarse. Aunque su deseo inicial era unir fuerzas y buscar un futuro mejor, se dio cuenta de que no todas las razas compartían esa visión. Mientras algunos veían en él una oportunidad de esperanza, otros no podían ignorar el temor y la aversión hacia la idea de un humano portando la forja de ébano. Las reuniones estratégicas entre los Baltranes, Trogans y Elirian se tornaron más frías y acusadoras. Los Baltranes, destacados por su inteligencia y manipuladores políticos, comenzaron a mover sus piezas en el tablero intergaláctico. En su mente, la armadura representaba un poder que no deberían permitir que cayera en manos humanas. Si un humano podía desbloquear tal potencial, entonces la posibilidad de que otros pudieran hacerlo estaba al acecho. Se conspiraron planes para capturar a Lien y tomar control de la forja por la fuerza. Mientras tanto, los Trogans se encontraban en una encrucijada.
Muchos de ellos deseaban desafiar a Liem directamente para demostrar su superioridad marcial. Creían firmemente que solo los guerreros dignos debían poseer fuerzas tan antiguas. Su líder, un temible guerrero conocido como Gornak, comenzó a reunir tropas en secreto bajo el pretexto de realizar ejercicios militares, pero con la intención real de confrontar al humano y arrebatarle la armadura. Por otro lado, los Elirians observaban con cautela desde las sombras. Algunos querían apoyar a Liem, mientras que otros estaban convencidos de que debía ser detenido antes de volverse demasiado poderoso. Una facción eliriana liderada por una mujer llamada Lyra intentó actuar como mediadora entre las razas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos ante el aumento del conflicto inminente. Liem, mientras tanto, intentaba concentrarse en perfeccionar sus habilidades con la forja. Era consciente del clima tenso que lo rodeaba y sentía como el peligro se aproximaba cada vez más. Durante sus entrenamientos matutinos en el templo antiguo, percibía susurros inquietantes en el aire. El eco de conversaciones clandestinas le llegaba como una advertencia tenue pero constante. Las visiones aún lo guiaban y podía sentir cuán pequeño era el hilo que mantenía unida la paz frágil entre las razas. Fue entonces cuando ocurrió un evento crucial, una emboscada organizada por los Trogans durante una noche oscura y estrellada. Gornak enfrentó a Liem con un grupo de guerreros listos para arrestarlo o eliminarlo si se negaba a rendir la forja. «Has traído deshonor a nuestra gente», gritó Gornak mientras sus ojos ardían con ira peligrosa. «Desátala ahora o enfrentarás nuestra furia». Liem sintió cómo su corazón latía fuertemente ante el desafío lanzado por este formidable guerrero. Sin embargo, no iba a dejarse intimidar tan fácilmente. Con firmeza en su voz, respondió: «No estoy aquí para traicionar ni para deshonrar a nadie, he venido para ayudarles a entender el potencial que todos compartimos juntos». Pero no pudo terminar su frase antes de que Gornak diera una señal y cargara hacia él. La forja resonó alrededor de Liem mientras los poderes ocultos se activaban automáticamente dentro suyo. En ese instante crítico, se encontró rodeado por enemigos pero fuertemente aliado con algo mucho mayor, un profundo sentido del deber hacia todos los seres en Celoria. Con movimientos fluidos, puso en práctica todo lo que había aprendido hasta aquel momento. Su agilidad aumentada le permitió esquivar ataques múltiples mientras absorbía energía del entorno al mismo tiempo. Los Trogan se sorprendieron al ver cómo aquella figura humana fue capaz de anticipar cada uno de sus movimientos. Era como si pudiera predecir lo que vendría después. Lo peor llegó cuando Gornak lanzó un ataque aéreo devastador basándose únicamente en fuerza bruta. Liem sintió como todo el espacio vibraba ante esa imponente fuerza proyectada hacia él. Sin embargo, concentrándose profundamente e invocando toda su voluntad, canalizó energía desde la forja pasándola hacia sus puños. De repente lanzó un contraataque con pura energía acumulada. La explosión resultante iluminó la noche más brillante que muchos habían visto jamás. Cuando el humo se disipó reveló una escena impresionante donde Liem estaba erguido en medio del caos mientras varios Trogans retrocedían con miedo pintado claramente en sus rostros. Al comprender que había logrado activar ahora, no solo energía pura sino también confianza, su mirada se centró nuevamente en Gornak, quien quedó paralizado frente a él. No sabía si atacar o rendirse ante este ser inesperado cuya voluntad había logrado cambiar toda la dinámica del enfrentamiento. La lucha continuaría, pero ahora había algo diferente flotando en el aire. Desconfianza mutua comenzaba a fundirse lentamente ante la posibilidad electrizante del entendimiento mutuo. Liem sabía que debía aprovechar cada recurso disponible si quería evitar que esta historia terminara mal. Lo que estaba llegando a ser una batalla física estaba convirtiéndose rápidamente en un choque ideológico cargado de emociones profundas donde ambos bandos debían definir quién realmente eran y qué estaban dispuestos a hacer. Por lograr reconciliación o continuación del conflicto, todo dependía ahora de cómo actuaría Liem frente al desafío más grande hasta ahora ante él. Tras la emboscada fallida, Liem comenzó a percibir un cambio en el aire de Celoria, a pesar de las hostilidades y las tensiones que existían entre las razas. Había algunos que miraban más allá del miedo con el que estaban rodeados. A veces, en la penumbra del templo, notaba destellos de admiración en los ojos de ciertos alienígenas, como si anhelaran una nueva era en la que el poder de la forja no fuera un dominio exclusivo de unos pocos. Entre ellos estaba Lyra, la líder de la facción eliriana que había intentado mediar entre las razas. Había observado a Liem desde la distancia y notado cómo su conexión con la forja lo transformaba en algo más que un simple humano.
parecía encarnar la esperanza que muchas razas habían perdido. Una noche, acercándose con cautela, Lyra decidió hablar con él. Lo que has hecho hoy ha cambiado el juego, dijo en un tono controlado pero decidido. Los Baltranes y Trogans están atrapados en antiguos rencores, ellos ven tu humanidad como una amenaza, pero yo creo que puede ser el catalizador para cambiar este equilibrio. Liam agradeció su apoyo pero también sintió el peso de su mirada, sabía lo que eso significaba. No estoy aquí para imponer nada, respondió con sinceridad. He venido a encontrar un camino donde todos podamos coexistir. Lyra sonrió levemente, había escuchado ese tipo de discurso antes, pero algo en sus palabras resonaba verdaderamente, quizás esta vez sea posible, pensó, su propuesta era clara. No solo debía defenderse de las agresiones externas, sino también erigir un frente unido donde cada raza pudiera participar en el proceso. A medida que los días transcurrían, se organizaron reuniones secretas en las ruinas del templo, donde Liam y Lyra comenzaron a atraer a individuos disidentes dentro de las tres facciones principales. Algunos Baltranes vieron rápidamente las ventajas de colaborar con Liam. Su inteligencia les decía que negarse al cambio solo podría llevar a un futuro sombrío dominado por más guerra. Uno de los Baltranes que se unió al grupo fue Eldar, un joven estratega brillante, vio en Liam una promesa y una forma de trascender su propia cultura limitada. Si trabajamos juntos, argumentaba Eldar apasionadamente durante las reuniones ocultas, podemos mostrar a nuestros líderes que hay otro camino más allá del miedo. Los Trogans fueron más difíciles de persuadir. Aquellos leales a Gornak veían cualquier intento de negociación como una traición a su raza y arraigaban una firme resistencia hacia Liam. Sin embargo, habían algunos guerreros más jóvenes que anhelaban cambios, que deseaban pensar fuera del marco competitivo riguroso en el cual habían sido criados. Por primera vez, se vislumbró una oportunidad para forjar alianzas inesperadas sobre la base de ideales compartidos. En medio del caos creciente había surgido un sentimiento fuerte de hermandad entre aquellos descontentos con el statu quo. Mientras tanto, los líderes estaban atentos. Los rumores empezaron a filtrarse sobre estos encuentros clandestinos donde se discutían ideas sobre cooperación y unidad entre razas. Gornak tuvo conocimiento de esto y se sintió amenazado por la posibilidad de que planteamientos racionales y esperanzadores pudieran emerger como nuevos líderes. Consciente del peligro que esto representaba no solo para él sino para el futuro mismo de su gente, decidió hacer una demostración contundente, convocó a todos sus aliados y movió tropas contra Liam con intención clara de aplastar cualquier resistencia antes que pudiera arraigar. Pero Liam no estaba solo, había cultivado alianzas con Eldar y Lyra junto con otros guerreros alienígenas. El día del enfrentamiento llegó. El templo sería testigo de una batalla entre aquellos que defendían una nueva visión del futuro y aquellos aferrados al viejo orden. En los días previos a la confrontación final, Liam se preparó intensamente para lo inevitable, sabía que mucho dependía de ese momento. Con su carácter decidido e inspirador, realizó un último intento por unir a sus nuevos aliados, instándolos a permanecer firmes ante lo adverso. No luchamos solo por nosotros mismos sino por un nuevo comienzo. La confrontación era inevitable, pero esta vez la batalla iba más allá del conflicto físico, era una lucha por ideologías opuestas. La creencia ferviente en el cambio generacional frente al deseo desesperado por mantener viejas estructuras de poder. Las llanuras alrededor del templo se llenaron de guerreros mientras ambos lados avanzaban uno contra el otro. Sin embargo, incluso entre el caos abrumador, las desavenencias comenzaron a vislumbrarse en ambos bandos. La posibilidad tangible de diálogos abiertos comenzaba a asomarse ante ellos. A medida que los primeros choques resonaban por toda la región, cada lado luchaba no solo por vencer al oponente sino también por demostrar quién realmente tenía razón, si salvaguardar lo conocido o arriesgar todo lo familiar para abrazar la oportunidad podría traer esperanza. Liam se encontraba al frente, la forja brillando ferozmente en su pecho mientras sentía cada pulsación del deseo colectivo junto a él, sabiendo bien que sus acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra podría haberlo hecho antes. Así comenzó una nueva etapa entre las razas descendidas desde tiempos inmemoriales enfrentándose finalmente hacia un destino lleno de posibilidades infinitas donde alianzas inesperadas comenzaban a florecer pese al caos inminente, aun cuando todos sabían que podían cambiar el rumbo del universo juntos y encontraban esa chispa necesaria para hacerlo. A medida que la confrontación se acercaba,
Liam se vio sumido en un torbellino de pensamientos y emociones que cuestionaban su papel en este vasto universo. La forja de ébano no solo le había otorgado poder, sino que también lo había convertido en el centro de un conflicto que trascendía su comprensión inicial. Se encontraba en medio de razas que habían existido durante milenios, y él, un simple humano, ahora era la pieza clave en un juego antiguo. Mientras se preparaba para la batalla inminente, no podía evitar preguntarse sobre las implicaciones éticas de su situación. ¿Era correcto usar este poder supremo, sabiendo que muchos le temían y otros lo deseaban? La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una espada de doble filo. Cada decisión que tomara podría cambiar el destino no solo de él, sino de todas las razas involucradas. Aunque la armadura le ofrecía habilidades sobrehumanas, también lo obligaba a reflexionar sobre qué significaba ser digno de tal poder. Liam recordaba historias sobre guerreros en el pasado que habían sido consumidos por la ambición, cómo su deseo de poder había llevado a sus civilizaciones a la ruina. ¿Acaso yo estoy destinado a seguir ese mismo camino? Se preguntaba mientras miraba hacia la forja, cuyo brillo ahora representaba tanto esperanza como peligro. Entendía que para muchos alienígenas, su humanidad simbolizaba una vulnerabilidad. No podían concebir cómo un humano podía manejar el inmenso poder de la armadura sin sucumbir a la tentación del egoísmo. Sin embargo, Liam sabía que no solo luchaba por sí mismo sino por todos los seres vivos que anhelaban paz en Celoria. Su misión era más profunda: demostrar que incluso aquellos considerados inferiores podían ser portadores de grandes responsabilidades y agentes de cambio. Mientras reflexionaba sobre esto en el templo, Lyra lo encontró meditando. Acercándose con suavidad, ella percibió su ansiedad. Liam, comenzó con voz tranquila, siento la tormenta que se aproxima y sé cuán pesado es el peso del futuro sobre tus hombros. Él asintió lentamente. Me preocupa lo que pudiera pasar si caigo bajo presión, y si me convierto en lo que ellos temen. No quiero ser visto como un tirano. Lyra sonrió levemente, comprendiendo sus dudas. Lo importante es tu intención y la forma en que decides usar este poder. No se trata solo de derrotar enemigos, se trata de construir puentes entre nuestras culturas. Sus palabras resonaron profundamente en él. Entendió que estaba llamado a ser algo más que un guerrero, debía ser un líder. Con ese nuevo enfoque en mente, Liam empezó a imaginar cómo podría actuar como mediador entre los distintos grupos alienígenas después del enfrentamiento. Sabía que algunos verían su victoria como una oportunidad para continuar luchando por el dominio, pero también existía la posibilidad de cambiar corazones y mentes hacia una coexistencia pacífica. El día anterior al enfrentamiento definitivo, mientras contemplaba las estrellas desde el templo, pensó en lo frágil que era el equilibrio del universo. Entendió que incluso una pequeña chispa podía encender incendios o iluminar caminos nuevos. Si salgo victorioso hoy, reflexionó, debo usar mi posición para promover un cambio duradero. El siguiente día llegó con nubes grises surcando el cielo, reflejando las tensiones acumuladas entre los bandos. Cuando las tropas se alinearon frente al templo y los primeros gritos resonaron al aire, Liam sintió el peso del momento crucial ante él. Ya no estaba luchando por sobrevivir sino por un futuro donde todos pudieran prosperar juntos. Con cada golpe e intercambio durante la batalla, Liam recordó sus intenciones y el propósito detrás de su lucha: demostrar al universo entero que la humanidad podría ser una fuerza para el bien incluso cuando las expectativas iban contra ellos. Mientras evocaba su energía interna canalizada desde la forja, sabía perfectamente bien qué tipo de legado quería dejar, uno basado en unidad y cooperación. Mientras los combates continuaban alrededor suyo y los ecos retumbaban por toda la vasta llanura del templo, no solamente desafiaban fuerzas externas sino también cuestionaban conceptos internos acerca del valor. Liam luchó con todo su ser no solo por sí mismo o por ganar. Luchó para mostrarles a todas las razas presentes cuán robusto podía llegar a ser aquel tejido intergaláctico si tan solo se permitieran abrazar una nueva visión colectiva. Con cada movimiento fluido y cada decisión ética tomada bajo presión extrema, la batalla empezaría a convertirse lenta pero firmemente no solo en un choque físico sino también en una oportunidad para rediseñar totalmente las estructuras sociales interactivas entre especies, donde nadie sería considerado inferior ni superior sino parte igualitaria e integral dentro del vasto mosaico del cosmos compartido. Al final del día, mientras todo ardía a su alrededor y las estrellas titilaban con esperanza aún brillando sobre Celoria,
habría algo más grande gestándose en el horizonte, una promesa renovadora destinada a reescribir lo conocido hacia sendas inexploradas donde hasta entonces solo habían existido divisiones infundadas por temor, y esa chispa era todo lo necesario para dar vida a esos nuevos comienzos tan esperados. El aire estaba cargado de tensión cuando las tropas se alinearon frente al templo donde Liam se había erguido como el portador de la forja de ébano. La mañana era gris, como si el cielo mismo presenciara el inminente enfrentamiento que decidiría el destino de Celoria. Los Baltranes y Trogans, liderados por Gornak, avanzaban con determinación, mientras que Liam y sus nuevos aliados, incluyendo a Lyra y Eldar, se preparaban para enfrentar la tormenta. Recuerden por qué estamos aquí, les recordó Liam a su pequeño grupo de aliados. No solo luchamos por sobrevivir, sino por un futuro donde todos podamos coexistir, no dejaremos que el miedo nos divida. Las alas del viento parecían llevar ecos de su determinación mientras se organizaban en formaciones defensivas, la forja brillaba intensamente en su pecho, transmitiendo un poder antiguo que pulsaba en sincronía con su corazón. Sabía que debía aprovechar este momento no solo para demostrar sus habilidades, sino para inspirar a otros a creer en un camino diferente. Cuando el conflicto finalmente estalló, el estruendo de las armas resonó como un trueno en el campo de batalla. Liam se encontró en medio de la acción, utilizando todo lo que había aprendido hasta ese momento. Sus movimientos eran fluidos y estratégicos. La forja le otorgaba una agilidad sorprendente que le permitía esquivar ataques y contraatacar con una fuerza abrumadora. A su alrededor, sus aliados luchaban valientemente, defendiendo la nueva visión que todos anhelaban. La batalla se intensificó rápidamente a medida que los Trogans, impulsados por la furia y el deseo de demostrar su superioridad, arremetían en oleadas. Gornak se lanzó hacia Liam, una figura imponente con un brillo desafiante en sus ojos. «Este es tu final, humano», bramó mientras atacaba con ferocidad. Liam sintió como la energía de la forja fluía dentro de él mientras bloqueaba el golpe inicial. Con cada intercambio, comprendía mejor los límites y capacidades de su poder. Era como si la armadura estuviera guiando cada movimiento. En un instante crucial, realizó un giro veloz y contrarrestó con un golpe directo hacia Gornak, quien retrocedió sorprendido, pero no era solo una prueba de habilidades físicas. Cada choque representaba la lucha entre ideologías opuestas, una creencia en el dominio frente a otra que abogaba por la colaboración. Con cada golpe que intercambiaba con Gornak resaltaba la fragilidad del conflicto. No solo era una batalla por la victoria sino también por cambiar corazones. Mientras tanto, Eldar y otros Baltranes comenzaron a ver los beneficios de unirse a Liam. Sus tácticas brillantes ayudaron a desestabilizar las filas enemigas y generar confusión entre los Trogans. «Juntos podemos demostrarles que hay otro camino», gritaba Eldar en cada oportunidad que encontraba para motivar a sus compañeros. La marea comenzó a cambiar cuando varios guerreros Trogans empezaron a dudar. Algunos habían sido testigos de cómo Liam luchaba no solo por sí mismo sino también por un ideal más grande. Justo cuando parecía que la batalla podría caer a favor de Gornak, un grupo de Trogans jóvenes, cansados de la guerra perpetua, decidió volverse hacia Liam en señal de rendición. Fue un acto audaz que sorprendió a ambos bandos. «No somos enemigos», proclamó uno de ellos alzando su arma en señal de paz. «Hemos luchado durante demasiado tiempo sin razón». Ese gesto fue como lanzar un pebete al agua. Pronto varios guerreros se unieron al mensaje y comenzaron a cuestionar sus propias lealtades, creando un efecto dominó entre las fuerzas conflictivas. La confusión reinante permitió a Liam encontrar momentos silenciosos entre la violencia donde pudo gritar con firmeza: «Todos merecemos vivir juntos sin temor ni odio». El eco de su voz reverberó entre los presentes. Muchos comenzaron a reconocerlo como algo más que un simple humano portador de la forja. Su lucha no solo era física, estaba siendo testigo del uso del poder como catalizador para una transformación social. A medida que continuaba enfrentándose a Gornak, quienes antes se consideraban rivales comenzaron a mirar hacia él no con desdén sino con curiosidad y respeto. Las barreras entre las razas estaban comenzando a desvanecerse, las esperanzas individuales ahora florecían como flores recién nacidas bajo rayos cálidos del sol. Finalmente, en uno de los últimos intercambios con Gornak, Liam canalizó toda su energía acumulada desde la forja, levantando su puño hacia el cielo junto con todas sus intenciones sinceras. En ese instante sintió como todo el campo vibraba a su alrededor. La batalla culminaría no solo en una victoria o derrota,
sino también como una demostración palpable del poder colectivo cuando ser humano ya no significara estar fuera del marco intergaláctico, con una explosión resonante y brillante iluminando todo alrededor suyo, la forja resplandeciendo como nunca antes. La multitud observó asombrada como una chispa había encendido el corazón del universo compartido, ya no era solo cuestión de dominar o ser dominado. Era el comienzo donde podrían elegir verse como iguales construyendo juntos sobre nuevas bases hacia horizontes inexplorados, así se sellaba no solo el destino de Liem y la forja pero también un nuevo camino donde antiguos resentimientos podían comenzar lentamente a desvanecerse dando paso finalmente al entendimiento mutuo y colaboración entre todas las razas. Una promesa renovadora para aquel mundo tan deseoso de paz. La batalla había alcanzado su clímax, y el viejo templo, símbolo de antiguos poderes, se convertía en el escenario de una transformación monumental. Con las tropas Trogans reagrupándose y Liem al frente, el eco de los combates resonaba entre los muros de piedra que habían permanecido en silencio durante siglos. En ese momento crítico, las lecciones aprendidas y las alianzas forjadas comenzaban a dar frutos, mientras Gornak enfrentaba a Liem con la furia acumulada de su pueblo. Algo inesperado sucedió, las palabras de un joven Trogans, que había decidido cambiar de bando hacia la esperanza, empezaron a llegar al corazón de sus guerreros. No más sangre, proclamó con voz firme. Los murmullos comenzaron a crecer, la idea de unidad resonaba en cada rincón del enfrentamiento. Aunque los guerreros eran hábiles y duros, también estaban cansados de la guerra interminable, era una tensión palpable en el aire. Algunos miraban a Liem con curiosidad y admiración mientras otros se mantenían firmes en su lealtad a Gornak. Liem sentía el peso del momento, sabía que debía utilizar más que solo su fuerza. La forja le otorgaba poder no solo para dominar, sino también para inspirar, su energía irradiaba hacia aquellos que lo rodeaban. No somos enemigos, gritó, levantando su puño brilla por la armadura y generando un fulgor deslumbrante hacia el cielo. Luchamos por un futuro donde todos podamos vivir sin miedo o odio. Mientras su declaración reverberaba por todo el campo, recordó muchas historias sobre batallas del pasado, historias que siempre habían terminado en ruina y desesperanza. Era fundamental cambiar este legado. Debía dar forma a un nuevo camino donde todos pudieran ser parte del esplendor compartido. Una lucha física plena de significado ocupaba ahora el centro del escenario. Utilizando toda la habilidad que había desarrollado con la forja, cambió su estrategia, ya no solo esquivaba ataques y contrarrestaba golpes, sino que comenzó a dirigir su energía hacia formas defensivas que protegen no solo a él mismo sino también a sus aliados. Mientras sus aliados comenzaron a ver posibilidades en lugar de seguir luchando ciegamente, aquellos que antes daban sus vidas por un líder equivocado comenzaron a sentirse menos como soldados y más como compañeros. En medio del caos, Gornak lo miró con desprecio, había perdido momentáneamente la razón en su resistencia plena ante quien consideraba un inferior. Pero ahora había una chispa dentro del corazón de cada guerrero, incluso el suyo. ¿Por qué luchar cuando podían ayudar a crear algo mejor? Con cada intercambio de golpes, Liem lanzó autosuficiencia al combate. Estaba aferrándose a la creencia de que estaban destinados a mucho más. Finalmente llegó el momento decisivo. Con una serie de adornos de ataques estratégicos, logró confrontar a Gornak en una batalla sin igual. La forja brillaba intensamente mientras rechazaba los embates del guerrero. Obstinado que representaba más que solo una antagonista, era emblemático de viejas rencillas que amenazaban aplastar cualquier esperanza. Al sopesar el último golpe decisivo, recordó lo que había aprendido. No solo es vencer al enemigo, sino restaurar lo perdido. Entonces, aprovechando cada pizca de energía acumulada desde la forja bajo sus pies y elevando su voz para transmitir la nueva visión, Liem lanzó su ataque final. Una combinación de poder puro e intenciones honestas. El impacto resonó en ecos vibrantes alrededor del templo y las fuerzas conflictivas, mientras el polvo se asentaba y las sombras se disipaban lentas como si parecen rendirse ante la luz, un gran silencio llenó el aire. Todos estaban absortos observando cómo comenzaban a derrumbarse las rivalidades antiguas. En medio del silencio abrumador, Gornak cayó arrodillado ante Liem. No era solo derrotado físicamente. Había llegado a reconocer la fuerza emanada desde una verdad compartida entre ellos. Reconoció no solo al humano frente a él sino quizás como parte esencial para construir un futuro diferente donde viejas rivalidades no dominaran sino fueran superadas por nuevos comienzos generadores de paz.
Con esto se selló una resolución significativa, la lucha no había terminado en un clímax tradicional, iba mucho más allá. Se convirtió en la oportunidad esperada donde Liem podía redefinir su papel en este universo caótico, no solo como portador de la forja sino también como embajador entre especies diversas donde antes ni siquiera se conocían. Con un profundo sentido del deber por delante ahora libre, entendió cuán transformador podía ser participar activamente en un cambio colectivo. Estaba destinado no solo a ser protagonista sino también facilitador del proceso que traería nuevas esperanzas tanto colocadas sobre los hombros humanos como alienígenas. Esa mañana gris comenzó simplemente como otra batalla, sin embargo, cuando todo terminó, se transformó en el amanecer necesario donde antiguas cicatrices finalmente podrían empezar a sanarse dando paso hacia el florecimiento de un nuevo futuro donde Samarbeit radicara solamente por encima de más diferencias dejando atrás divisiones dolorosas. Aquel sería realmente el paradigma esperado en Celoria renaciendo hacia nuevas visiones juntos, el eco de la resolución alcanzada en la batalla seguía resonando en el templo. Y el aire ahora estaba impregnado de un nuevo sentido de esperanza, las antiguas rivalidades entre las razas de Celoria comenzaban a disiparse, dejando lugar para el diálogo y la cooperación. Liem se había convertido en un símbolo de unión, un humano que, a través de su valentía y compasión, demostró que la fuerza no siempre reside en el poder físico, sino en la capacidad de transformar corazones y romper barreras. Mientras miraba a su alrededor, Liem reflexionaba sobre lo que significaba ser humano en un universo tan diverso, era consciente de su propia vulnerabilidad. Un simple humano con la habilidad de acceder a un poder ancestral, sin embargo, también entendía que su humanidad le otorgaba una perspectiva única, su deseo de construir puentes en lugar de profundizar los muros. Cada raza había cargado con sus propios miedos, pero ahora tenían la oportunidad de enfrentar esos temores juntos. Este es solo el comienzo, dijo Liem cuando se reunió con Lyra, Eldar y los otros líderes reunidos del templo. Hemos demostrado que podemos luchar por algo más grande que nosotros mismos, debemos mantener este impulso y trabajar juntos para sanar nuestras tierras y nuestros corazones. Las palabras de Liem resonaron entre los presentes, y muchos comenzaron a compartir historias sobre sus experiencias pasadas, las luchas, las pérdidas, pero también las esperanzas que aún albergaban. Descubrieron que compartían más similitudes que diferencias. Era un momento revelador donde los guerreros antes enemigos entregaron no solo sus armas, sino también su voluntad para renacer. Lyra se acercó a Liem, visiblemente emocionada. Esto es lo que podía sentir en ti desde el principio. No solo has liberado el poder de la forja, has liberado el potencial dentro de cada uno de nosotros. Su reconocimiento era un poderoso recordatorio de que el poder tenía que ser siempre acompañado por intenciones justas. Sin embargo, aunque las tensiones estaban disminuyendo, las viejas rencillas no podían resolverse de la noche a la mañana. El camino hacia la unidad sería largo y lleno de obstáculos. Gornak, aunque ahora renunciaba a su hostilidad abierta, seguía siendo un líder respetado entre su pueblo. Debía trabajar para convencer a aquellos aún aferrados al odio y la desconfianza. Durante las reuniones posteriores al conflicto, surgieron debates constructivos sobre cómo gobernar juntos, una confederación. Podría ser una solución viable donde cada facción tuviera voz y voto en las decisiones críticas del planeta. Los Baltranes propusieron sistemas de votos mientras los Elirians ofrecían su conocimiento en mediación emocional y tecnología. Liem se vio a sí mismo asumiendo un papel no solo combativo sino también diplomático. La forja podía hacerle más poderoso que nunca, pero entendió que su verdadero legado debía radicar en ayudar a formar nuevas estructuras sociales donde ninguna especie se sintiera inferior ni excluida. Con esto en mente, comenzó a organizar sesiones donde miembros de diferentes razas podían dialogar abiertos. Inicialmente era incómodo por momentos, los antiguos agravios tendían a surgir. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a darse cuenta que la verdadera fuerza radicaba en escuchar y aprender unos de otros. El impacto de esas sesiones fue evidente, más guerreros Trogans se unieron a la nueva visión. Otros Baltranes empezaron a modificar sus estrategias, reconociendo que algunas tradiciones debían ser reemplazadas por métodos más inclusivos. La promoción del entendimiento mutuo se volvía cada vez más fuerte, creando una atmósfera donde germinaban nuevas ideas a partir del caos anterior.
Con el tiempo, Liam experimentó una profunda transformación también dentro de sí mismo, aprendió que ser humano significaba estar en contacto con los propios sentimientos y vulnerabilidades mientras empatizaba con otros. Esa conexión extendida le otorgaba claridad sobre su misión. Fomentar la colaboración entre mundos diversos mediante acciones constructivas nacidas del corazón, mientras contemplaba el horizonte estrellado desde la cumbre del templo reconstruido, ahora simbolizando no solo el antiguo poder de las batallas pasadas sino la promesa del futuro. Liam comprendió el verdadero propósito detrás de haber activado la forja, no era solo una armadura legendaria. Se había convertido en el sello que prometía un cambio duradero y en la guía hacia un universo donde todas las razas pudieran coexistir como iguales. Finalmente, mientras Eloria comenzaba a sanar y florecer bajo nuevas alianzas construidas sobre la base del respeto mutuo y unidos por ideales compartidos, el mensaje fundamental ya era claro: ser humano no significaba estar por encima o por debajo, sino ser parte integral de un todo mucho más grande, aquel tejido intergaláctico donde cada vida importaba, y donde cada historia contada ayudaría incluso al universo mismo a curarse en armonía.